Claro, hermano. El hermano me dice que les anuncie que los niños van a salir, ¿verdad? Los niños salen. Yo en la iglesia les digo, no corran. ¿Y qué creen que hacen? Corren, ¿verdad? Bueno, salgan los niños con mucho cuidado para que tengan sus actividades del día de hoy. Nuevamente les saludo, hermanos, a todos los que no estuvieron en la mañana. Pues es un gusto verlos, saludarlos, y estamos contentos de estar aquí con ustedes en este día. Amén. Bueno, pues vamos a la palabra del Señor para este momento. Gloria a Dios. El tema para esta confraternidad es expansión pentecostal. Ese es el tema que estamos moviendo o trabajando para esta confraternidad, pero también es el tema de nuestro distrito para estos 2 años, expansión pentecostal, ya que creemos, hermanos, que sigue siendo para hoy la promesa del Señor. Amén. Tome su asiento. Gracias, hermanos, por estar de pie. Dios les bendiga. Y quiero tomar este tiempo para predicarles a ustedes sobre el tema, el poder revitalizador del Espíritu Santo hacia la iglesia. Amén. El poder revitalizador del Espíritu Santo a favor de la iglesia. Y cuando vemos nosotros esta expresión revitalizar, entendemos nosotros que es la acción de volver a dar vida, de darle sentido a algo, de volver las fuerzas, de volver el propósito, la intención o la razón de ser. Algunas veces en nuestra vida seguimos viviendo, pero perdemos propósito. Amén. Seguimos moviéndonos en la vida, pero perdemos sentido. Amén. Ya vivimos porque tenemos que vivir. Amén. Pero perdemos propósito. Y en una forma natural, pues esto no es de Dios, porque Dios nos creó, Dios nos hizo para cumplir un propósito. ¿Alguien dice amén sobre esto? Hablando de la iglesia a veces sigue estando presente, pero pierde su sentido, pierde su propósito, pierde su razón de ser. Nos reunimos como ahorita, pero perdemos propósito. Amén. Estamos los domingos juntos en la mañana, la escuela dominical, o según el programa que está establecido, el culto general, entre semana diferentes actividades. Ahí estamos, pero perdemos el sentido, perdemos el propósito, perdemos la razón de ser. Y es ahí entonces la necesidad de comprender o entender que necesitamos que nuevamente vuelva a actuar, vuelva a trabajar, vuelva, mis hermanos, a moverse entre nosotros el Espíritu Santo del Señor, para que éste vuelva a darnos vida. Amén. Vuelva a ubicarnos en un propósito, en una razón de ser. Miren, en la mañana yo les hablaba a ustedes que hay una corriente doctrinal en las escuelas de interpretación teológica desde el 3er siglo, en la que su principal expresión o su principal razón de doctrina era establecer un pensamiento cesacionista en cuanto al actuar del Espíritu Santo. Es decir, en la que se establecía que el Espíritu Santo actuó para determinado momento en determinadas personas para alcanzar cierto propósito, pero una vez cumplida esa tarea, el Espíritu Santo dejó de actuar o dejó de manifestarse. Nosotros como iglesia evangélica, cristiana, pentecostés, de las asambleas de Dios, no tomamos o no tenemos ese pensamiento doctrinal. Nosotros creemos que el Espíritu Santo sigue vigente hasta hoy. Amén. El Espíritu Santo sigue vigente hasta hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios.
Dios es el Espíritu Santo, amén. Y la naturaleza misma de Dios es de que Él es el mismo, amén. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Y por cuanto Él no ha cambiado, sus obras y sus formas de tratar con nosotros siguen vigentes. Mire, yo lo quiero llevar rápidamente por ver algunas partes en la Escritura que nos hablan, nos registran la obra que el Espíritu Santo del Señor ha hecho a favor de la iglesia, amén. Un registro, y si usted me ayuda rápidamente a buscar las citas bíblicas o desde allá de multimedia, no sé si los pueden buscar rápidamente y compartir para los que no traen Biblia, pero vamos a ver desde la Biblia qué nos dice la palabra en cuanto a la obra del Espíritu Santo a favor de la iglesia. Por ejemplo, Joel 2:28. ¿Qué encontramos en Joel 2:28? Muchos de ustedes lo saben de memoria. Si ustedes ya lo saben y lo tienen ahí listo, Joel 2:28 dice: y después de esto, ¿qué pasa? Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué estamos viendo a través del profeta? Que cuando hay un mover del Espíritu Santo, cuando permitimos que el Espíritu Santo sea como ese motor que nos impulsa cada día en nuestro caminar como iglesia, cuando dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro paracletos, que está ahí presente siempre y a cada momento. Fíjese lo que ocurre, dice el texto bíblico, que Él derramará de su Espíritu. Habrá profecías, amén. Habrá sueños, pero también habrá ¿qué? Visiones. ¿Cuál era la intención de las profecías? ¿Cuál es la intención de los sueños? ¿Cuál es la intención de las visiones? Aunque en la mañana también hablábamos de tener cuidado con lo que soñamos, amén. No todo lo que sueña usted tiene que decir es de Dios. Y yo soñé así, que yo era el pastor de aquí, así que hermano Erasmo, porque yo soñé, ¿verdad? No, hay que tener cuidado con los sueños. Pero ¿cuál es el propósito de las profecías, de los sueños y de las visiones? ¿Cuál es? Revelarnos a Dios mismo. La iglesia hoy más que nunca, en estos tiempos tan difíciles en muchos sentidos, necesita revelación divina. Alguien dice amén. Revelación divina. Amén. ¿Qué es revelación divina? La revelación, mi hermano, es aquel acto de Dios, aquel acto celestial en el que se descubre todo lo que es Dios mismo y que con mi mente, con mi entendimiento, yo no lo puedo conocer o saber. Amén. Humanamente estamos limitados. Hay muchas cosas que las podemos conocer, saber y entender porque aquí están escritas en la palabra. Tenemos dudas, tenemos preguntas, vamos a la palabra. Hay dudas en nosotros acerca de Dios, acerca de la fe, acerca de muchos temas, y vamos con el pastor y él nos aconseja a través de la palabra. Pero ¿a poco no sucede que muchas cosas que nos preguntamos no las descubrimos con la facilidad que debería de ser en la palabra? ¿Qué es lo que necesitamos? Revelación. Y cuando la iglesia permite que el Espíritu Santo sea ese motor que la mueva, entonces la iglesia puede gozar de esa revelación para descubrir los secretos que nos han sido ocultos, para descubrir, mis hermanos, las verdades acerca de Dios. Y como le decía, hoy más que nunca la iglesia necesita claridad en cuanto a la persona de Dios. Con tanta filosofía, con tantas corrientes
corrientes de doctrina, con tantos pensamientos que se da, mi hermano, en la sociedad moderna hoy en día, con tantas cosas que algunos que conocemos algo de la escritura, hermano, nos quedamos con los ojos cuadrados, porque ¿cómo es posible? Perdóneme la expresión, yo no soy de hablar así, pero el Señor me está diciendo que lo diga. Amén. Yo me quedo con los ojos cuadrados. ¿Cómo? Con tantas loqueras y tonterías que se dicen hoy en el mundo y la gente bien fácil que las cree. Digan amén por lo menos, para sentir que no se ofendieron con mi palabra. Y qué terrible, qué difícil es que aceptan, que reconozcan, que crean a lo que está escrito aquí en el texto bíblico, que es la verdad, la palabra del Señor. ¿Necesitamos revelación? ¿Necesitamos revelación, hermanos? Sí, lo necesitamos. Y para tener esa revelación necesitamos ¿qué? El Espíritu Santo del Señor. Hay otro pasaje, ¿quieres verlo? Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4. Es un texto muy conocido por todos nosotros. De seguro hasta te lo sabes de memoria y lo vas a decir conmigo de memoria. Pero Hechos capítulo 2 del 1 al 4, la palabra del Señor dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, ¿qué pasó? Déjenme leerlo yo, ¿no? Porque no les entiendo. De repente vino del cielo un estruendo. Digan conmigo estruendo. ¿Saben qué podemos ver ahí? Hechos sobrenaturales y hechos no anunciados. Hechos que ocurrieron no a la voluntad del hombre, ocurrieron a la voluntad de Dios, en el momento de Dios, a la hora de Dios, en el día que Él dijo: aquí mero. Hoy la iglesia necesita caminar y adentrarse a lo sobrenatural. Pareciera que la iglesia de estos tiempos estamos viviendo por razonamiento, por entendimiento. Muchas veces estamos basando y viviendo nuestra fe cristiana en base al conocimiento que tenemos de la palabra. Y no estoy diciendo que sea malo, porque nuestra fe, mi hermano, está basada en la verdad de la palabra del Señor. Pero a veces, mi hermano, nuestra mente nos limita a adentrarnos a hechos sobrenaturales, divinos, que solo Dios las puede hacer, que a veces ni nosotros mismos lo razonamos, lo entendemos, lo hemos pedido así, pero a Dios le place hacer así las cosas. Amén. Adentrarnos a lo sobrenatural. Dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí han creído en el nombre de Jesús? A ver, alce la mano. ¿Cuántos de los que están aquí han creído en el nombre de Jesús? Si tú eres un creyente del nombre de Jesús, y vamos que el nombre de Jesús no es cualquier nombre. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses que a él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de, a ver otra vez, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si tú eres un creyente del nombre de Jesús, si tú crees en Jesús, entonces esas señales son para ti. Si en esta iglesia, si en la iglesia que pastorea Pedro, si en la iglesia que pastorea Rebeca, si en la iglesia que pastorea Luis Ignacio, en esta y en todas las iglesias somos creyentes, somos mensajeros del nombre de Jesús, estas señales nos deben de seguir.
Pero ¿qué pasa? Como no hemos dejado que el Espíritu Santo sea el motor de la iglesia, esos hechos sobrenaturales han cesado. Entonces, como que ya estamos del lado de aquella corriente de doctrina cesacionista. ¿Escucharon lo que dije? ¿Escucharon lo que dije? Como que ya estamos de aquel lado. ¿No? Pues no deberíamos. No deberíamos. Pero pareciera que estamos, porque le tenemos miedo a meternos a lo sobrenatural. De repente ya ni oramos por los enfermos. Yo me acuerdo que cuando inicié mi ministerio, hace muchos años atrás, fui a un ejido que se llama Periquitos, allá por el lado de Río Bravo, Tamaulipas. Yo bien jovencillo, como de 15. ¿Conoce usted? Órale, ¿no habrá estado usted allá? En aquel, no, yo creo que no, porque aquí está, porque mire lo que voy a decir. Allá en aquellos años, cuando yo tenía 15, 16 años, que ya estaba en el instituto bíblico nos mandaron a predicar y ahí va Eric a Periquitos con otro compañero. Hermanos, nos pidieron que oráramos por los enfermos que estaban aquí. Ay, hermanos, al otro día van y nos avisan que el enfermo por el que habíamos orado, ¿qué creen que pasó? Exactamente. Y volvimos a orar por otro, ¿y qué creen que pasó? Se murió también. No, pues ya mejor no nos pidieron oración, ¿verdad? Yo creo la hermana, por eso está aquí la hermana, porque no oramos por ella. Pero se murieron. Bueno, es que no hemos entendido que la sanidad no nada más es física. La sanidad también es del alma, ¿verdad? A lo mejor antes de morir el Señor los sanó del alma, del corazón, y estas personas al morir se fueron derechito al cielo con todo y zapatos, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos nuestras reservas. Amén. Establecemos límites o condiciones, porque muchas veces estamos manejando nuestra vida y la vida de la iglesia con el razonamiento, con la lógica, con lo que se ve, amén, con lo que se puede palpar, y no nos adentramos a lo sobrenatural. Y hablando sobre los enfermos, ya no oramos por los enfermos, y si no oramos por los enfermos, ya no hay sanidades, ya no hay milagros. Exactamente. Si no nos atrevemos, ¿sí?, a meternos a esos ríos del Espíritu, a pedir, a clamar y a obrar y a actuar en las cosas sobrenaturales, hermano, lógico que las señales de Dios, las manifestaciones del Espíritu ya no van a ocurrir. Y entonces, aunque seamos una iglesia que se reconoce o se identifica como pentecostal, una iglesia que cree en las manifestaciones y operaciones del Espíritu Santo, somos una iglesia que ya nada más nos quedamos con la doctrina, la teología y con el recuerdo y la historia de lo que fuimos. Pero hoy ya no lo somos. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo a favor de la iglesia? Lo mete al campo de lo sobrenatural. Amén. Necesitamos, escuche bien, diga conmigo, necesitamos. Otra vez dígalo, necesitamos como iglesia adentrarnos a los hechos sobrenaturales. Amén. Desde el pastor hasta el miembro de iglesia. Vamos a meternos a orar por los enfermos. Ore por los endemoniados. Ore por los alcohólicos. Actúe en las corrientes del Espíritu. Al final no somos nosotros, es Dios el que hace todas las cosas. Amén. El poder revitalizador del Espíritu Santo. Ahora, miren, hermanos, cuando la iglesia permite que el Espíritu Santo sea su motor de movimiento, de movilización, de actuar, de acción,
mire lo que ocurre rápidamente. También lo llevo a ciertos pasajes del capítulo 2 del libro de los Hechos. Vaya conmigo, más bien libro de los Hechos a partir del capítulo 2. Los voy a brincar a varios capítulos, pero sin salirme de Hechos. Primero, mire lo que hace el Espíritu Santo a favor de aquella iglesia que le permite gobierno, autoridad, liderazgo al Espíritu Santo. Dice Hechos 2:41 y 47. Hechos 2:41 y verso 47. Dice la palabra, si usted ya lo encontró, ¿lo puede leer conmigo? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Hasta ahí nos quedamos. Se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Qué estamos viendo aquí? Crecimiento. Estamos viendo más convertidos. Estamos viendo más gente salva. Estamos viendo que la iglesia, el templo, ya se llenó. Amén, hermanos. Entonces, una iglesia que le permite oportunidad al Espíritu Santo de Dios de actuar es una iglesia que va a experimentar crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo habla de continuidad. Cuando el Señor anunció su partida al cielo, les dijo: es necesario que yo me vaya. O sea, con la partida de Jesús de la tierra al cielo, se acababa no la obra de Jesús en la tierra, solo se acababa una etapa o una parte del ministerio de Jesús. Aquellos lloraban y estaban tristes al escuchar que Jesús se iría. Estaban llorando. Amén. Llore y llore como Magdalenas, porque ya iban a estar solos. ¿Y ahora qué? Pensaban que ya se iba a acabar todo. Pero el Señor les dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, ¿qué es lo que no iba a pasar? El Espíritu Santo no iba a venir. Si no se iba Él, el Espíritu Santo no venía. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis ¿qué? Poder. Entonces, para que la iglesia tuviera ese poder, esa autoridad, esa vida, ese gobierno, era necesario que Cristo se fuera. Entonces, hablar de Pentecostés, hablar del Espíritu Santo, es hablar de continuidad. No que con la partida de Jesús se acababa todas las cosas. Hermano, escuchen lo que voy a decir. Con la partida de Jesús y la venida del Espíritu Santo, no me malinterpreten ni teológica ni doctrinalmente, pero con la partida de Jesús y la venida del Espíritu Santo, apenas empezaba lo mero bueno. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Apenas iba a empezar lo mero bueno. Amén. Apenas. No habían visto los discípulos, no habían visto los que seguían a Jesús todo. Había más. Aun cuando vieron la multiplicación del pan y del alimento, aun cuando vieron que la tempestad se detuvo, aun cuando vieron resurrección de los muertos, aun cuando vieron que los ciegos pudieron ver, aun cuando vieron muchos milagros hechos por Jesús, hermano, no habían visto todo. Faltaba, diría aquel filósofo Raúl Velasco, aún hay más. ¿Sí? ¿Me entiende, hermanos? ¿Qué necesitamos como iglesia? Dejar que el Espíritu Santo se convierta en el motor de nuestra vida. Los pastores, digan amén,
los pastores, los líderes, los diáconos, los maestros de la escuela dominical, los que dan discipulado, los que dan consejería, los que enseñan a los niños, los que hacen la limpieza, los que tocan los instrumentos. Necesitamos entender que necesitamos el poder de lo alto, la obra del Espíritu Santo, porque aún hay más cosas que Dios quiere que nosotros podamos ver y experimentar. Entonces, Hechos 2:41, y mira, vamos a brincarnos al 47. Dice que no solamente el Espíritu Santo obró a favor de la iglesia en multiplicación y crecimiento, sino mira, dice el verso 47, que estaban alabando a Dios. O sea, aquellos que ya habían perdido el ánimo, ya habían perdido el gozo, ya se habían dejado seducir por los problemas, por las crisis, por las cargas, y ya venían al culto a descansar y hasta se acomodaban bien. Amén. Ya nada más venían al culto porque si el pastor no los ve que viene, de seguro que mañana ya está ahí. Le habían perdido sentido a todo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, les volvió el fervor, les volvió el gozo, les volvió la libertad. Después de que ya ni un aleluya podían decir, hasta gloria a Dios decían, amén. Después de que ya ni las manos levantaban para cantar y orar al Señor porque las tenían metidas en los bolsos del pantalón, ahora hasta se tiraban al suelo llorando y alabando el nombre del Señor. Porque eso dice la palabra. Dice que alababan al Señor y tenían favor con todo el pueblo. Y como despertaron, porque se dejaron despertar por el Espíritu, recobraron vida del Espíritu, recobraron propósito por el Espíritu, el Señor siguió añadiendo. Miren, ahí hay algo interesante que yo no había visto. Dice que el Señor añadía cada cuándo. ¿Cada cuándo? Y de repente algunas iglesias hoy en día solo cada año añadimos a la iglesia. Organizamos bautizos solamente en Semana Santa porque no hay a quien bautizar. Y luego a veces hasta se pasa un año y no hacemos bautizos hasta el otro porque no hay a quien bautizar. ¿De qué habla eso? ¿De qué habla eso? Eso habla de que necesitamos el Espíritu Santo de Dios, porque una iglesia que se deja mover por el Espíritu de Dios cada día, no cada semana, ni cada mes, ni cada año, ni cada... Padre Santo, ¿qué dijo del superintendente? Cada venida del superintendente, santo Dios. Amén. Sino que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. Hermanos, ¿está recibiendo algo de Dios en esta tarde? ¿Sí? ¿Qué tal si nos tomáramos una foto de cómo es nuestra iglesia ahorita y la guardáramos? Y después de un tiempo de someternos y de entregarnos y de buscar a Dios, de dejar que el Espíritu Santo nos dirija y nos gobierne, ¿qué tal si nos volvemos a tomar otra foto a ver si sigue siendo la misma? Yo les aseguro que no. Mire, vamos a ver otro pasaje. ¿Quieren ver conmigo 4:4, igual del libro de los Hechos? 4:4, mire lo que dice la palabra. Estamos en el libro de los Hechos para los que me están siguiendo. La palabra dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Nada más los varones, 5,000. Oiga, yo quiero ser pastor de esa iglesia donde los varones son 5,000, porque regularmente en las iglesias lo que hay más son
mujeres, porque los varones, ay, qué puro pretexto ponemos, ¿verdad? Que el trabajo, que el turno, que llegué cansado, que tengo que arreglar el carro después de salir del trabajo, que tengo que llevar al niño al deporte, a los talleres. Ay, Padre Santo, qué complicados somos los varones. 4:4 nos habla a nosotros de la eficacia de la palabra. Dice el principio del 4:4: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. La eficacia de la palabra. Hermanos, deje decirles esto, pues los que han ido a la escuela bíblica, al seminario, saben, porque son los temas de estudio en las materias de teología. Pero la palabra por sí misma es eficaz. La palabra por sí misma es eficaz. No necesita otra cosa para mostrar su eficacia. Nosotros solo somos voceros de una palabra que por sí misma tiene autoridad, tiene poder, otorga vida y transforma los corazones. ¿Dicen amén, mis hermanos? La palabra por sí sola, ¿verdad? Pero qué tremendo es, o qué interesante más bien es, cuando nosotros tomamos nuestra responsabilidad espiritual como instrumentos, como vasos que somos, para que como voceros de la palabra, esa palabra no tenga impedimento, no tenga obstáculo de llegar hasta el corazón de las personas y haga su obra para lo cual fue enviado. A veces la palabra no causa efecto en el corazón de las gentes, no porque no tenga autoridad, poder o eficacia, sino por el mismo vocero, por el que la habló, por el que la anunció. Pero aquí dice la palabra que estos grupos de hermanos, después de permitir que el Espíritu Santo sea su motor interno de impulso, no sé cómo se diga eso en esos ámbitos de ingeniería, o no sé cómo sea, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea ese impulsor de la iglesia, hermanos, la palabra toma eficacia cada vez que la hablamos. Amén, toma eficacia. Hace unas 3 semanas llegó una familia, los papás, papá y mamá, y un jovencito, pues con ciertas confusiones de ideologías, de cómo se concibe, de cómo se siente, de qué piensa que es, etcétera, etcétera. Pues la moda de hoy en día, ¿verdad? Y entonces este jovencito fue por su propia voluntad a la iglesia, porque a la misma vez se siente atraído por algo, pero a la misma vez se siente con una necesidad de Dios. Y entonces estos papás, invitados por otro matrimonio de la iglesia, los llevaron al templo. Hermanos, yo me maravillé del Señor. Ese día yo trato siempre de predicar y de hablar sometido al Señor y dejar que el Señor haga y hable. Pero ese día yo me sentí requete bien predicando. Me sentí muy satisfecho, muy contento con lo que estaba predicando. Cuando yo hice el llamamiento, siempre acostumbro a llamar primero a los que no han tomado su decisión de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Cuando yo hago el llamamiento de esto, hermano, el primero que corrió, así literalmente corrió, y usted entiende la acción de correr, no caminar, no titubear, corrió. El primero que corrió al altar fue este jovencito que les menciono, y detrás de ellos sus papás. Y me acuerdo también allá en aquellos años, muy atrás, entre los pastores se movía mucho una expresión que decíamos que cuando una persona venía al altar a aceptar a Cristo y lloraba, entonces fue sincero y fue salvo. Así decíamos, o así nos decían, o así nos enseñaron. Si una persona venía al altar a querer aceptar a Cristo y no lloraba, algunos decían: no, no.
este no fue salvo. Ah, pero si lloraba, y entre más llorara, no hombre, este sí, de a tiro, ¿verdad? Así era en mis tiempos. Y entonces cuando yo veo a estos papás y a este muchacho llorando así literalmente, yo me olvidé de todos los demás y les pedí oportunidad a ellos de orar directamente y personalmente. Di instrucciones a los líderes de la iglesia para que ministraran los demás y yo me ocupé de ellos. Cuando yo me acerco a este joven, le tomé sus manos, lo vi a los ojos y le pedí que me viera y le volví a hablar de Cristo ahí y le dije que él necesitaba a Cristo en su corazón. Él le iba a dar las respuestas a su vida y yo le dije: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y me dijo que sí, pero estaba llorando, hermano, literalmente. Bueno, esa primera vez que él fue a la iglesia, pues no quiero lastimar a nadie, pero iba con vestiduras muy femeninas. Su apariencia era muy femenina. Hermanos, al siguiente domingo yo me le quedé viendo y dije: ¿es el mismo? Porque hasta perdón la expresión, las mechas que traía acá, de un color de este lado y de otro color acá, los collares, el pantaloncito que traía, la blusita que yo dije: este es el mismo por el que lloré la semana pasada. ¿Cuál? Si ya se veía bien varonil. Hermanos, el Señor lo puede hacer. Él puede hacer las cosas nuevas, amén. La palabra que nosotros predicamos, la palabra que nosotros anunciamos, la palabra que nosotros declaramos, mi hermano, se hace eficaz en los corazones cuando dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro impulsor interno, nuestro motor interno para movernos, a hablar, a tratar con la gente, a pastorear a la gente, enseñar a la gente, dirigir a la gente. Cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros, hermano, la eficacia de la predicación es superior, es sobrenatural, es extraordinaria. Los corazones vienen a Cristo Jesús. Ay, hermanos, yo no quiero dejar de predicar porque me falta mucho, pero me está ganando el tiempo. Miren, 5:14. Seguimos en Hechos 5:14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ya en la mañana me pidieron que las diapositivas de la conferencia, y ahí las voy a dejar. No sé si el jovencito, ¿no las guardaste ahí, hermano? No, me acuerdas y las dejamos ahí, o a alguien se las puedo compartir por WhatsApp, y mi sermón también de ahorita se los puedo compartir y lo predican mañana en segunda parte, ¿verdad? Y le digo yo a los estudiantes de la escuela bíblica: nada más. Gloria al Señor. ¿Qué les dije? 5:14, ¿verdad? Miren lo que dice 5:14. Estamos listos para leer. Ya lo tienen ustedes acá. Dice la palabra: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué seguimos viendo? Multiplicación, crecimiento. Ay, a veces las iglesias, en lugar de crecer, decrecen. Bueno, no entremos a ese tema. Capítulo 6, verso 7. Vamos a brincarnos. 6, 7. Dice la palabra del Señor, si están listos. Capítulo 6, verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos que pasaba. Miren, aquí discípulo representa liderazgo, representa personas que no solamente son creyentes, se añaden a la iglesia, sino que son personas que se disponen al servicio, al liderazgo, al ministerio. Amén. Necesitamos cada día más mayor integración como iglesia, de hermanos, de hermanas, a que se integren al ministerio de la iglesia, ya sea local o hasta donde el Señor los quiera llevar. Amén. Pero integrarnos a una parte del trabajo, integrarnos a una parte del servicio, integrarnos a una parte del ministerio, hacer algo para la edificación y construcción del reino de los cielos sobre la tierra. Cada
cada uno de nosotros tenemos un don, cada uno de nosotros tenemos un talento, cada uno de nosotros tenemos un ministerio y un propósito. Lo único que nos falta es decidir integrarnos. Y dice la palabra que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos que pasaba se multiplicaba grandemente. O sea, necesitamos el mover y el actuar del Espíritu Santo para que cada hermano se disponga a ser parte del servicio. Necesitamos cada día sumar más manos, sumar más corazones. Necesitamos sumar más pies. Necesitamos sumar más bocas para que hagamos la obra de la predicación de la palabra y podamos alcanzar mucho más, expandirnos mucho más. Si somos solo unos cuantos, sí podemos llegar hasta allá, pero nos va a costar más tiempo y más esfuerzo. Pero si somos más, también vamos a llegar allá, pero nos va a costar menos tiempo y menos esfuerzo. ¿Alguien dice amén? Entonces, capítulo 11, verso 21. Dice la palabra del Señor. Ay, esto a mí me encanta, hermanos, porque es el deseo de mi corazón sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis nietas, sobre la iglesia que pastoreo, sobre los alumnos a los que les enseño en la escuela bíblica. Es la oración y el deseo de mi corazón del distrito en el que en este momento me toca administrar o dirigir. No, hermano, yo traigo un peso muy grande y un interés de parte de Dios de que sucedan cosas cada día nuevas, diferentes, grandes y extraordinarias. Dios lo puede hacer. Y mira lo que dice la palabra del Señor, capítulo 11, verso número 21. Dilo conmigo. Y la mano del Señor, ¿qué pasaba? Ay, hermano, ay, 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 gloria a Cristo. ¿Están entendiendo lo que hay ahí? ¿Están viendo lo que hay ahí? Una iglesia que se deja promover por el Espíritu Santo. Una iglesia que no solo practica una religión, una forma de fe, una práctica doctrinal, una práctica bíblica. Una iglesia que va más allá, que permite que las corrientes del Espíritu estén moviéndose desde su interior hasta el exterior. Hermano, cada día va a haber la mano del Señor estar sobre ellos. Hermano, yo no quiero avanzar si la mano de Dios no está sobre mí. Amén. Yo en la congregación que estoy, ay, hermanos, yo casi ni hago nada en la iglesia por otras funciones o ministerios que tengo ahí. En la iglesia casi lo hacen todos los líderes, Dios los bendiga, y mi esposa. Yo casi no hago nada. Lo único que hago es predicar los domingos. Amén. Y entonces yo casi no dejo el púlpito para predicar, no por nada, sino porque yo digo, pues si no predico los domingos, pues ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Qué hago? Aquí hay muchos hermanos en la de iglesia, y yo les digo a los hermanos, si no predico, por lo menos, pues ¿cómo justifico abrir los sobrecitos amarillos? Entre paréntesis, pero me gusta, es que me gusta predicar. Y yo siempre que ocupo el lugar para predicar, ruego a Dios que algo suceda ese día. Porque si predico y no sucede nada, pues mejor le doy el lugar al estudiante de la escuela bíblica, los que tengo ahí. Ay, perdón. Si voy a predicar y no pasa nada nuevo, pues mejor le doy el lugar a un líder de la iglesia que predique. Amén. Pues ¿para qué ocupo un lugar que no pasa nada? Pero siempre le ruego, y Dios es tan misericordioso y tan bueno, que me subo al púlpito a predicar, esperando y confiando que la mano del Señor se mueva en el momento. Pero eso lo necesitamos, hermanos. Eso necesitamos, que la mano de Dios se mueva alrededor de nosotros. Amén. Necesitamos que Dios se haga presente en muchos asuntos.
que nos toca desarrollar como pastores o como líderes. Los registros de nuestro distrito en este momento nos hablan de 201 ministros. ¿Se da cuenta mi responsabilidad ahorita sobre 201 ministros? Amén. Hablamos de 130 y tantas congregaciones locales soberanas. ¿Se da cuenta? Junto conmigo, a nivel de liderazgo, hay 64 líderes en diferentes áreas sirviendo al distrito. ¿Se imagina todo eso lo que puede significar para mí, tan sencillo, tan simple, siendo el último? Pero yo necesito que el Señor esté ahí conmigo. Necesitamos que el Señor esté con nosotros. Necesitamos ver la mano poderosa del Señor. Las iglesias locales necesitamos que Dios haga algo con nuestros jóvenes, hermanos. La iglesia local debe sentir carga, interés, pasión por los matrimonios. Hay matrimonios que la están pasando mal, están en aflicción, están luchando por permanecer juntos. Necesitamos que Dios haga algo en los hombres, en las mujeres, en los nuevos, en los viejos, en los niños. Necesitamos que Dios haga algo. Amén, hermanos. Y ya tenemos muchas cosas a nuestro favor. Tenemos una sana doctrina, amén. Las asambleas de Dios. ¿Cuántos son de las asambleas de Dios aquí? Bueno, las asambleas de Dios podemos sentir esa seguridad, confianza y bendición de que somos la organización religiosa que tiene una doctrina bíblica más confiable y apegada al texto bíblico. Eso lo tenemos a nuestro favor. Una norma doctrinal confiable, segura, apegada a la palabra del Señor. Tenemos una buena organización entre nosotros. Amén. Tenemos una liturgia aceptable, una liturgia pegada también al espíritu de la palabra. O sea, tenemos muchas cosas a nuestro favor. Pero pareciera que en estos tiempos estamos descuidando una cosa, una riqueza muy valiosa y muy importante: el liderazgo del Espíritu Santo sobre nosotros. No sé si lo dije aquí en la mañana o lo dije allá en la otra confraternidad, pero las estadísticas en este momento, acabamos de tener una reunión de ejecutivos de todo el concilio por zonas. Y en esa reunión de evaluación vimos que las asambleas de Dios han experimentado un decrecimiento en dos temas principales. Están experimentando un decrecimiento en cuanto a bautismos o bautizados en el Espíritu Santo. Antes hablábamos, según las estadísticas nos decían, que de cada 10 miembros en la iglesia, 3 eran bautizados en el Espíritu Santo con la experiencia externa de hablar en otras lenguas. La evaluación que acabamos de tener nos bajó que de cada 10, 2. O sea, nos quitó 1. ¿Pueden comprender lo delicado que es esto? O sea, de cada 10, no sé cuántos estamos aquí, pero tal vez la mitad de los que están aquí no son bautizados en el Espíritu Santo. O quizá lo fueron, pero han dejado de envolverse en esas corrientes del Espíritu. Y por eso el decrecimiento. O sea, en lugar de ir para arriba, vamos para abajo. Otra parte en la evaluación de que se observó de crecimiento fue en la conversión de gentes.
O sea, según el censo de casi hace 10 años, que fue el último censo a nivel nacional, con un registro que nos pidieron previo a esa reunión de evaluación, las iglesias decrecieron en su membresía. Y esto está terrible, hermanos. ¿Qué necesitamos? Voy a terminar. Me faltó mucho de lo que traía aquí. ¿Qué necesitamos? Buscar que el poder del Espíritu Santo nos vuelva a dar vida, nos vuelva a dar ese enfoque, nos dé nuevamente esa visión, nos ubique otra vez en el propósito. No que ya ni creyentes somos, ni ahora somos impíos, ya nos hemos olvidado de Dios. No, porque aquí estamos, gracias al Señor. Pero hemos perdido el liderazgo, hemos perdido el mover, el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Y por eso hemos perdido cierta influencia ante la sociedad y ante la misma iglesia. Amén. Vamos al capítulo número 2 de Hechos, pero déjenme ubicarme porque ese sí no lo traigo aquí. Pero el capítulo número 2 del libro de los Hechos, ¿me ayudan a leerlo? Déjenme ubicar bien el verso. Verso 43. Hechos 2:43. Lo tienen ahí. Miren, hermanos, el resultado. Cuando somos una iglesia que busca, que ministra, que predica, que enseña, que comparte la obra del Espíritu Santo, dice el verso 43, en paráfrasis: sobrevendrá temor a toda persona. Léalo así conmigo, en esa forma. Cuando dejamos que el Espíritu Santo se convierta en el motor de la iglesia, va a venir temor sobre toda persona. Y vendrán muchas maravillas. Habrá muchas señales. ¿Hechas por quiénes? Aquí yo quiero que usted diga: muchas señales hechas no solo por el pastor, no solo por el evangelista, no solo por el predicador. Muchas señales hechas por ¿quiénes? Por nosotros. Gloria al Señor. Y dice el verso 44, seguimos leyendo en ese sentido: y todos los que han creído estarán ¿qué? Juntos, y tendrán todas las cosas en común. A mí me crea mucha carga y mucha tristeza cuando se observan desacuerdos, divisiones entre la iglesia. Y yo soy de los que creo, enseño y comparto que Dios es Dios de la diversidad, en el sentido de que ninguno de nosotros somos iguales, somos diferentes. Dios nos hizo así, con esa diversidad de personalidad, amén, de carácter, de formas, de maneras. Pero eso no implica que nos tengamos que separar, dividir o hasta... Yo creo que en esa gran diversidad también Dios está presente. Amén. Y aún en la diversidad podemos estar unidos, de acuerdo y juntos. ¿Sí? Si no se hacen las cosas como yo quiero, no importa. Lo que importa es que el nombre del Señor sea glorificado. Si el templo no se pintó de morado como yo quería, no hay problema, píntenlo blanco. Lo importante es que el nombre del Señor sea glorificado. Aún en la diversidad, Dios está presente. Póngase de pie en este momento. Vamos a orar al Señor.